Sección de indicadores mensuales. En esta sección inicial, que alberga los indicadores mensuales, encontramos una visión general de la información, con la posibilidad de aplicar dos filtros clave. El primero es el filtro POC, que representa Point of Contact o punto de contacto. Este filtro permite ver la información de tamizaje realizados en cada sucursal o ubicación donde se realizan los estudios. El siguiente filtro es el rango de fechas. Aquí tienes la flexibilidad de seleccionar el periodo de tiempo que deseas analizar. Al desplegar esta opción, se muestra un calendario completo para facilitar la selección de fechas. A continuación, encontramos el número de tamizajes o estudios realizados, seguido por el total de pacientes con hallazgos. Este último indica la cantidad de pacientes que después de someterse al tamizaje presentaron algún tipo de hallazgo. Este dato se desglosa en pacientes con hallazgos detectados mediante inteligencia artificial y aquellos pacientes con otros hallazgos. Es importante tener en cuenta que un mismo paciente puede presentar más de un hallazgo en un mismo ojo, por lo cual la suma del total de hallazgos por inteligencia artificial y de otros hallazgos siempre va a ser un valor igual o mayor al número de pacientes con hallazgos. Debajo de los indicadores generales, se presenta una gráfica que muestra la cantidad de tamizajes desglosados por POC. A la derecha, se muestran los gráficos totales de hallazgos, separados en hallazgos obtenidos por medio del análisis de imágenes de retina con modelos de inteligencia artificial y otros hallazgos, que incluyen los hallazgos resultantes de la evaluación de agudeza visual, observaciones del operador o sintomatología autorreportada por los pacientes. Estas gráficas permiten visualizar información útil, como qué hallazgos son más prevalentes entre los pacientes y estimar qué tratamientos o procedimientos serán más solicitados en la referencia. En la gráfica inferior se presenta el número de tamizajes desglosados por mes, semanas o días, de acuerdo al periodo de tiempo seleccionado en el filtro superior. Puedes alternar con las flechas ubicadas arriba del gráfico para ver el número de tamizajes por semana del año, el número de tamizajes realizados diariamente o el total acumulado por mes. Sección de hallazgos. En la siguiente sección examinaremos el desglose detallado de los hallazgos identificados en los tamizajes. Aquí encontrarás filtros para visualizar los datos de un canal específico que generalmente corresponde al nombre del cliente, filtro por POC sucursal y el filtro de selección de rango de fechas para delimitar el periodo de análisis. En esta sección se destacan dos métricas importantes: el total de tamizajes o estudios realizados y el total de pacientes con hallazgos. En la primera gráfica, que muestra los hallazgos mensuales, se presenta el número de patologías identificadas y la cantidad de hallazgos por cada tipo de patología. Es importante recordar que la suma de hallazgos no representa el número total de pacientes con hallazgos, ya que un paciente puede tener múltiples hallazgos en uno u ambos ojos. En la siguiente gráfica se presentan las métricas generales de hallazgos por inteligencia artificial y un desglose según la severidad, clasificándolos en grave, medio o bajo. Los hallazgos se asocian a patologías específicas. El hallazgo de otros daños en la retina incluye lesiones que no es posible clasificar en alguna de las patologías específicas, pero que se identifica como una anormalidad en la retina. El nivel de severidad es asignada de acuerdo al tipo de lesión que se tiene. Por ejemplo, si los modelos de inteligencia artificial identifican un desprendimiento de retina, la severidad será grave, o si las lesiones se identifican con retinopatía moderada, el hallazgo se clasificará como severidad media. Finalmente, se presentan los datos sobre otros hallazgos, que incluyen patologías como el error refractivo, problemas de baja agudeza y capacidad visual, ojo rojo o seco, opacidades, entre otros. En otros hallazgos encontramos riesgo de patología ocular, que se asigna cuando un paciente reporta tener diagnóstico de diabetes con antigüedad mayor a 10 años y no haber realizado una revisión oftalmológica completa en el último año. Sección de datos demográficos. En la siguiente sección denominada Datos demográficos, como su nombre lo indica, nos permite visualizar información sobre la población tamizada, incluyendo datos como la edad y la prevalencia de diabetes e hipertensión. Aquí encontrarás la edad promedio de la población tamizada y la distribución de hombres y mujeres. Además, analizamos la frecuencia de visitas al oftalmólogo dentro de nuestra población tamizada.
Esto incluye pacientes que nunca han visitado al oftalmólogo, aquellos que han ido en el último año y aquellos que no han asistido en más de un año. El tablero también muestra la distribución de pacientes con diabetes o hipertensión. Esto nos permite identificar cuántos pacientes tienen una, ambas o ninguna de estas enfermedades. Además, desglosamos esta información para mostrar cuántos pacientes tienen más de 10 años con diabetes o hipertensión, considerando que después de 10 años el riesgo de desarrollar complicaciones visuales derivadas de estas patologías incrementa significativamente. En la última gráfica, se presenta la prevalencia de potenciales patologías oculares identificadas por inteligencia artificial entre los pacientes que reportan vivir con diabetes o hipertensión. En resumen, estas gráficas proporcionan una comprensión detallada de la población tamizada, su perfil demográfico y su estado de salud ocular, ayudándonos a identificar posibles riesgos y áreas de atención prioritaria.